Mi querida familia de Oasis, espero que estén teniendo un gran día. Hoy la sesión de mentalidad la vamos a grabar al aire libre para salir de la zona de confort. Espero que tú también estés saliendo de la zona de confort, creciendo, preparándote, estando más sano, más bello, más bella, más segura y más seguro de ti mismo para que estés conquistando tus sueños. El día de hoy vamos a venir con un tema importante: modalidades corporales y gestión de emociones en líderes. Vamos a hablar de lo más básico de las emociones, cómo nosotros despertamos emociones, cuáles son las creencias que despiertan esas emociones y cómo, siendo líderes, tenemos que gestionar estas emociones. Porque si nosotros queremos convertirnos en grandes empresarios, en grandes personas, no nos podemos dejar llevar por placeres o emociones o circunstancias sencillas, circunstancias que simplemente nos ponen a prueba nuestra capacidad de templanza, de dominio propio y de conciencia. Hola, buenos días. Mira, eso es lo bueno de caminar esta hora. Te encuentras con los vecinos, las mascoticas. Entonces, número 1, el lenguaje corporal. Nosotros comunicamos de diferentes formas y estamos acostumbrados a comunicar solamente de la manera lingüística, pero nosotros comunicamos a través de nuestro lenguaje corporal, de nuestras actitudes, de nuestra mirada. Somos seres lingüísticos y todo el tiempo estamos teniendo una conversación, ya sea externa o interna. Todo el tiempo estamos pensando, trabajando con nuestro cerebro y comunicándonos no solamente de forma física, sino de formas sutiles que no podemos ver. El pensamiento, la sensación, lo que yo interpreto a esa sensación, lo que yo interpreto de mi pensamiento, eso es una manera de comunicación. Y mi lenguaje corporal siempre va a hablar por mí. Incluso antes de yo decir una palabra, mi lenguaje corporal, mi esencia, mi postura va a hablar mucho antes que yo. Tú puedes ver a una persona caminando y puedes ver con qué nivel de energía viene esa persona. Puedes ver a una persona sentada y tú con ver nada más ciertas posturas puedes identificar cómo se siente esa persona, qué está pensando esa persona o incluso qué emoción tiene esa persona. Siempre hay un margen de error, pero tener estas herramientas que yo te voy a compartir va a hacer que tú estés mucho más acertado. Y no solamente para que veas a la persona o escanees a la persona, el lenguaje corporal de esa persona, sino que tú también aprendas a tener un lenguaje corporal de líder. El lenguaje corporal va a identificar la manera en la que estás pensando, en la manera en la que estás decidiendo ser en ese mismo momento. Tú puedes detectar que una persona se siente triste o está desmotivada o está cansada sencillamente por su apertura y su lenguaje corporal. No es lo mismo una persona que esté proyectando la voz, hablando energético, caminando seguro con los hombros derechos, y a una persona que está mirando para el piso, que tiene la respiración acelerada, que tiene los hombros encogidos. No es lo mismo y tú te vas a dar cuenta, y sin saber nada del lenguaje corporal puedes identificar casi quién está pasando un mal día o quién está teniendo un buen día. Ahora, esto es lo natural, esta es la reacción natural del cuerpo humano cuando se presenta una situación que le guste o una situación que no le gusta. En todos los casos, nosotros tenemos poder de elegir cómo deseamos sentirnos o cómo deseamos comunicar. Te voy a hablar de manera sencilla y con un ejemplo que yo mismo he vivido para que no nos vayamos por las ramas. Y yo cada presentación, cada entrevista que tenía de trabajo, yo siempre tenía contacto visual con mi superior. Siempre tenía una escucha activa y siempre estaba con una postura firme. No que pareciera prepotente, pero tampoco que pareciera que estuviera relajado.
sino que proyectara seguridad, que estoy despierto, que estoy atento, que estoy al tanto de lo que está pasando y estoy consciente de cómo puedo integrarme a esa situación. Ese es mi lenguaje corporal. Muchas veces nosotros confundimos el estar atentos y terminamos siendo impacientes, compulsivos, entrometidos, y no hay nada más poderoso que saber hablar cuando es el momento, de saber gesticular con el cuerpo cuando es el momento. Y todo eso lo aprendemos es a través de la práctica. Si tú quieres aprender a comunicar con tu cuerpo, tienes que ir a exponerte a lugares donde necesitas comunicar con tu cuerpo. Sencillo. Y cuando estés en esos lugares, analiza bien el entorno, ve cuál es la situación, ve las personas que tienes delante de ti. Y muy importante, identifica cómo quieres que te recuerden. Identifica cómo quieres proyectarte ante esa situación. Y teniendo claro quién eres, cómo quieres comportarte, cómo quieres que te recuerden, compórtate como tal. Ten congruencia, no exageres, y obviamente una forma de hacerlo con fluidez es exponerte. No puedes hacer nada perfecto a la primera. Si lo haces a la primera, brutal, tienes un talento, pero exponerte va a hacer que tú vayas agarrando la práctica. Yo las primeras veces que estaba introduciéndome a este mundo de hablar en público, porque yo también era tímido y me daba pena hablar con las mujeres, hablar en público, dar a conocer mi palabra, proyectar la voz, todo eso a mí me causaba inseguridad. Pero no fue hasta que un día mi papá me dijo: hijo, habla duro, no se te escucha. Y ahí yo dije, ¿por qué no me gusta hablar duro? Y obviamente a la primera no cambié mi forma de hablar, a la segunda ni a la tercera. Fueron múltiples ocasiones en las que yo tuve que enfrentarme a mi inseguridad, a personas, a comunicar, para yo empezar a tener fluidez y proyectar realmente mi voz, proyectar realmente mi forma de pensar, compartirla. Y eso es algo que tú puedes empezar a tener ahora mismo. Que las personas te escuchen, que las personas te oigan, que tú puedas influir en las personas, no manipular, influir. Influir es que con tu punto de vista tienes tanta congruencia y te has convertido en un ejemplo a seguir, que las personas te ven como algo en lo que ellos se inspiran, en lo que ellos se anclan, y les sirves de ejemplo para tener una guía y poder seguir proyectándose. En ese momento has desbloqueado un poder, y ese poder es una responsabilidad, porque hay personas que consiguen ese poder, esa seguridad, pero se terminan haciendo cosas que no nos benefician a ninguno. Y no hay nada más lindo que saber estas herramientas, saber influir, saber estar seguro de uno mismo, saber comunicarse y hacerlo desde el corazón, sin querer insinuar, sin querer persuadir, sin querer manipular, siempre hacerlo genuinamente. Esto es algo básico que deben de tener los líderes que manejan empresas, y no solamente en el ámbito corporativo, sino a nivel familiar. En tu familia tú necesitas tener una voz. No puedes dejar llevarte simplemente por las situaciones, porque no crees que tienes palabra o votos, o porque las situaciones se te presentan a tu favor. Tú no tienes que decir lo que estás pensando, no tienes que decir lo que sientes. Incluso en tu familia tú tienes que comunicarte, y si no te toman la palabra es parte normal. Las personas testarudas no les gusta escuchar, pero tú tienes dos opciones: o realmente sueltas el querer controlar la situación, o el querer imponer tu palabra, lo sueltas. Pero si lo sueltas, no me vengas con victimismo, no me vengas con que nadie me escucha. No, si sueltas, sueltas y no te puedes quejar. Pero si realmente quieres ser un pilar fundamental de tu familia, si eres una persona que puede ver más allá de la circunstancia, tienes perspicacia, ves las cosas de una forma diferente, te tienes que hacer comunicar. Si sabes que naciste para liderar y puedes ver cosas que las demás personas no ven, te tienes que hacer comunicar. Y esto lo tienes que hacer con amor,
intención de integrarte, con la intención de unir, de unificar, de unir las piezas, de hacer que las cosas que no se ven se empiecen a ver, de las cosas que no se entienden se empiecen a entender. Ese es tu trabajo como líder y es tu responsabilidad, porque puedes ver más allá de simplemente lo físico o de las palabras. Puedes ver lo que necesita cada componente, puedes identificar cómo visualizas el proyecto, la situación, para que pueda tomar un giro, pero eso lo hace una persona que esté despierta, una persona que tenga el observador bien activo, porque una persona que está dormida o sencillamente es emocional, se deja llevar por las circunstancias, no va a estar al tanto de todo esto. Y esto lo haces es mejorándote a ti misma, mejorándote a ti mismo, mejorando tu lenguaje corporal. Ahora, punto número 2, gestión y dominio de las emociones. Las emociones llegan es por una interpretación. Ahora, hay emociones que se desarrollan de la noche a la mañana y no sabemos por qué, y las confundimos, las asimilamos con sensaciones malas, cuando sentimos el vacío dentro del pecho, cuando sentimos la ansiedad, cuando sentimos que algo nos falta y no sabemos por qué, cuando sentimos que los días pasan y siguen siendo los mismos y no vemos que las situaciones avancen. Ese sentimiento puede ser un sentimiento que se venga despertando ahorita, pero tenga mucho tiempo trabajando y ahorita es que lo vienes a sentir. Y eso es otra cosa. Eso es vacío existencial y falta de propósito. Y voy a hablar de eso después de hablar de las emociones. Ahora, el punto número 2, las emociones instantáneas, lo que pasa aquí y ahora, que hace que tú cambies tu estado de ánimo. Esas emociones que hacen que tú te sientas enojado, feliz, triste, amargado, irritado, motivado, feliz, energético. Esas emociones, vamos a hablar de esas emociones. Punto número 1. Cuando una emoción negativa se despierta dentro de ti por una situación externa, un ejemplo sencillo, algo fácil que nos pasa a todos. Que una persona venga y te trate mal, a las patadas. No te le digas buenas tardes y ni te responda las buenas tardes. Puedes interpretar eso como un acto contra de ti, contra de tu educación, y eso hace que te molestes y eso va a hacer que tomes herramientas para tú contraatacar a la otra persona. Puedes tener esa creencia. Entonces, esta misma creencia va a despertar una emoción negativa dentro de ti y esta emoción va a hacer que tú actúes de una forma determinada. Estamos hablando de que todo comenzó con una creencia negativa que la otra persona está tentando en contra de mí, en contra de mi educación. Ahora vamos con la otra acción, que es lo que suelo utilizar yo. Cuando la otra persona no me responde los buenos días, la interpretación inmediatamente que tengo es: voy a volvérselo a decir, a lo mejor no me escuchó. Se lo repito 2 y 3 veces y la mayoría de las veces funciona. La mayoría de las veces, el 90% de las veces, me responden los buenos días. Antes de yo hacerme una interpretación totalmente errónea, yo simplemente hago un mínimo esfuerzo por desearle a esa persona unos buenos días. Y el 90% de las veces he respondido. El otro 10%, sí no me escucharon, sí hubieron factores que no dependían de mí, pero yo siempre hago que las circunstancias o el entorno siempre esté a mi favor. Si tengo que alzar la voz, alzo la voz. Si tengo que proyectarme mejor, me proyecto mejor. Si tengo que hacer rapport, hago rapport. Para los que no saben rapport, en la Academia Oasis tenemos un seminario completo acerca de lo que es el PNL, el lenguaje corporal, rapport, comunicación efectiva. Así que te voy a dejar el link aquí abajo para que le eches un vistazo. Y si quieres aprender a influir a las personas, quieres aprender rapport, quieres saber cuándo se deben de tocar las personas, en qué momento debes de decir las palabras adecuadas, buenos días, solamente dale clic al botón de abajo y adentro te digo, está todo lo que necesitas saber acerca de esta herramienta que es importante que sepan todos los líderes. Yo aprendí esta habilidad desde los 15 años porque estoy viviendo solo desde los 14 y desde los 12 años tuve que lidiar con mi hermana bipolar. Desde los 13 años tuve que lidiar con violencia doméstica. A los 8 años tenía que lidiar
con más violencia doméstica de parte de mi maternidad. Y todas estas herramientas me hicieron una persona consciente, saber utilizar el entorno, saber cuáles son las palabras correctas para yo lograr que una persona que está bajo mi cargo haga las cosas como debe de ser. Estas herramientas hicieron que yo lograra salir de situaciones violentas sin violencia. ¿Por qué? Porque me supe comunicar con mi mamá. Porque cuando tenía 9 años viví violencia doméstica y eran palizas que me daban feo y yo no tenía cómo defenderme. Yo no tenía qué hacer. Yo no tenía nadie que me defendiera. Lo único que yo tenía era mi palabra, mi llanto y mis ganas de sobrevivir. Y yo sabía que si yo no decía las cosas correctas, yo no iba a vivir. Porque desde pequeño la vida me puso a prueba y me puso con personas que fueron mis maestros. Y estos maestros tenían unas técnicas de aprendizaje muy ortodoxas. Y tuve que lidiar con mucha violencia desde muy pequeño, palizas de parte de las personas que estaban a mi cuidado. Y yo pensé que no iba a vivir de esas palizas. Tengo cicatrices todavía de eso. Y el que yo dijera ciertas palabras o el que actuara de cierta forma hizo que esas palizas se pararan. Hizo que esa violencia de alguna forma se tranquilizara. Y hoy en día no vivo por esa violencia, pero es las mismas técnicas que tengo que aplicar a mi negocio, son las mismas técnicas que tengo que aplicar cuando estoy contratando a alguien, son las mismas técnicas y las mismas herramientas que utilizo para hablar con un cliente, para cerrar un contrato. Y son herramientas que más allá de persuadir o influenciar, son conectores almáticos que te hacen sentir a la otra persona. Y de alguna u otra forma, la otra persona también se conecta contigo. Y esto pasa es a través de un observador. La persona que esté ahí observando la situación y sea capaz de ver cuáles son las piezas fundamentales, cuáles son los lenguajes tanto corporales o emocionales que nosotros tenemos que encarnar para comunicarnos y conectarnos con la persona que tenemos delante. Hoy en día necesitamos personas que estén más conectadas con las emociones, que estén más conectadas con el raciocinio. Líderes que estén más conectados con la esencia humana. Empresarios con capital humano. Necesitamos esas personas dentro de nuestras corporaciones, dentro de nuestros negocios, dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras familias. Porque esta visión va a hacer que nos convirtamos en mejores seres humanos. Los negocios son importantes, el dinero es importante, lo material es importante, pero de nada sirve tenerlo todo y no tener la paz mental. De nada sirve tenerlo todo y estar obeso, estar gorda, estar gordo. Cuídate a ti mismo, cuida tu entorno, ámate a ti mismo como amas a tu prójimo. Deja los vicios, constrúyete a ti mismo. No vendas, ofrece ayuda, extiende la mano y vas a ver cómo tu entorno va a empezar a cambiar, tu vida va a empezar a cambiar. Mi gente de Oasis, les mando un fuerte abrazo. Recuerda que solo hay una forma de hacer las cosas y es como debe de ser. Nos vemos el día de mañana acá abajo. Si quieres unirte a nuestra comunidad, aquí te dejo el grupo de WhatsApp totalmente gratis para que estés rodeada y estés rodeado de emprendedores y empresarios con capital humano. Acá abajo también te voy a dejar el link de nuestra página web para que le eches un vistazo y sepas todo lo que estamos haciendo para que tú como emprendedor sigas creciendo. Aquí en esta comunidad solamente
tenemos una misión, es convertirnos en mejores seres humanos a través de nuestros negocios, de nuestras familias y de nuestro propósito. Te quiero mucho, nos vemos en la próxima.